Ahora queremos entrar en el tema de la mañana, que el pastor me ha pedido compartir el mismo tema que compartimos con los pastores titulares en marzo de este año. Ahí estuvo presente su pastor y me comunicó: pastor, ese tema es para mi iglesia también. Entonces, vamos a compartir sobre el tema de deslizamiento histórico. Y permíteme dar lectura a un solo versículo. ¿Escuchan? Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Aquí la palabra de Dios en Hebreos, el capítulo 2, usa un término muy específico: deslizarse. Y queremos explorar el concepto del deslizamiento, pero con una añadidura: el deslizamiento histórico. Ese puede ser un término nuevo, y a través de las ilustraciones, diferentes definiciones, queremos acercarnos al tema que es muy relevante para Lima, el encuentro con Dios, LED, y Surco, el encuentro con Dios, SED. Entonces, permíteme dirigirnos en una palabra de oración y luego entremos en el tema. Oremos. Señor, muchas gracias por esta preciosa iglesia, toda su historia, acercándose ya a los 25 años, con tantas vivencias. Gracias por su pastor, gracias por el liderazgo, el directorio, los hombres y mujeres que voluntariamente ofrecen para la enseñanza, el discipulado, el mentoreo. Bendice esta iglesia. Y Señor, que este mensaje sea recibido de ti y que pueda ser útil en su formación espiritual. Entregamos esta hora. Queremos cautivar todo pensamiento y pedir la unción del Espíritu Santo para hablar y para oír la palabra de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. A mí me gusta el orden cuando predico. Ahora, normalmente los pastores predican con 3 puntos. Pero como yo soy invitado, puedo abusar las reglas y puedo compartir 5 puntos. Y si no me invitan, no me invitan. Vamos a hablar sobre definir lo que es deslizamiento histórico. Luego lo vamos a ilustrar o demostrar de la historia. Luego, en el punto más detallado, vamos a diagnosticar qué significa un movimiento con su deslizamiento histórico. Luego vamos a detectar si hay evidencias de deslizamiento histórico en Lima, el encuentro con Dios, o en SED, Surco, el encuentro con Dios. Y finalmente, como a las 4 de la tarde, vamos a terminar hablando de desarmar el deslizamiento histórico. Muy bien, entonces, el primer punto es un punto bastante delicado. Quiero hablarles de lo que significa el deslizamiento histórico. Ahora bien, deslizarse. Hemos escuchado de deslizamiento en diferentes lugares del mundo, ¿no es cierto? A veces hay una colina, hay una pista abajo, y de repente hay una buena parte de la colina, ¡vum!, viene abajo en un deslizamiento. Entonces se deshace parte de la colina, ¡bum!,
puede comer hasta camiones, coches, y es un derrumbe de tierra. Ahora, deslizamiento tiene que ver el concepto con estar a la deriva también. Estoy dándoles matices de significado, diferentes ángulos. Presta mucha atención. Una persona a la deriva es una persona sin rumbo. Ha perdido su propósito previo. Está a la merced de las eventualidades y de las circunstancias. Entonces, un movimiento como Lima el encuentro con Dios o como SED, Surco el encuentro con Dios, también puede perder su objetivo original y estar influenciado por diferentes presiones sociales y un poco cambiar su rumbo, perder su norte, estar a la deriva. Un barco a la deriva es un barco sin motor, que está llevado por la corriente y termina donde determina la corriente. No tiene la capacidad de ir río arriba porque ha perdido su motor. Entonces, deslizamiento histórico tiene que ver con ese peligro de perder su norte, de estar a la deriva, el peligro de deslizarse de su llamamiento original. El concepto en inglés, historical drift, escrito por un amigo mío, el doctor Arnoldo Cook. Él era profesor en mi seminario y nos enseñó sobre estas cosas. También el doctor Cook era misionero en Colombia y en el Perú. ¿Cuántos han estudiado Ete, los 6 libros de Ete? ¿Conocen estos 6 libros? Muy pocos. Él trajo los 6 libros de Ete a Perú. Entonces es un hombre con influencia y él escribió este libro en inglés. Estamos buscando cómo traducirlo al español, todavía no se hace. Y el concepto de historical drift en inglés, traducirlo al español, resulta ser muy complicado. Hay algunas frases no tan fáciles de captar. Entonces yo consulté a 3 amigos bilingües, bien entendido en los idiomas. Entonces uno decía, tendencia peligrosa, como que la tendencia del movimiento Lima al encuentro con Dios tiene una tendencia hacia lo peligro. Otro sugirió la traducción extravío histórico, extraviarse, o deriva histórica, desviarse y estar a la deriva. Son diferentes conceptos del título Historical Drift. Ahora, el subtítulo del libro es muy fascinante. Una visión que se oscurece, valores que se desplazan y pasión que se desvanece. Repito, una visión que se oscurece, valores que se desplazan y pasión que se desvanece. Deslizamiento histórico sucede cuando especialmente el liderazgo pierde su visión. Los valores originales son desplazados por otros valores. Y la pasión, el fervor, la energía para realizar dichos propósitos se va menguando. Cuando nosotros viajamos a Canadá y luego regresamos al Perú, en cierta ocasión, Pastor Javier Cortázar, después de estar fuera por un año y volver al movimiento de Lima, me dijo, bienvenido a la licuadora.
Y es cierto, el ministerio de Lima, el encuentro con Dios, es todo un movimiento, es una licuadora. Pero existe el peligro en medio de tantas actividades de perder la visión, los valores y la pasión. Entonces, aquí tenemos en la parte inferior la tendencia de las iglesias con el tiempo a alejarse de sus amarres originales, con el resultado de que la visión se oscurece, los valores centrales cambian y la pasión se desvanece. Entonces, ya tenemos una definición más o menos de lo que es deslizamiento histórico. Pero como maestro me gusta ilustrar, porque yo sé que algunos conceptos entran por aquí y salen por allá. Pero con una ilustración muchas veces se queda. Ahora, todos conocemos de Francisco Pizarro, el que vino de parte de España, conquistó parte del Perú, estableció el reinado, los virreyes, etc. La historia de Sudamérica es una cosa. La historia de Norteamérica es otra cosa. Los que salieron de Inglaterra fueron hombres muy distintos a los que salieron de España. Salieron evangélicos de Inglaterra que no disfrutaron de libertad religiosa. Y cada vez más había limitación de práctica de los evangélicos, a tal punto que un puñado decidió salir de Inglaterra y explorar nuevas tierras, y llegaron con un barco que se llama Mayflower en el año 1620 y establecer una comunidad evangélica. Los inicios de los Estados Unidos descansan mucho en la influencia de evangélicos de Inglaterra. Y en los inicios, para guardar la doctrina, para conservar la pasión por el evangelismo y asegurar de que sus líderes eran hombres doctrinalmente sanos, establecieron centros de educación para sus ministros, entre ellos Yale, Harvard, Princeton, Columbia. Originalmente centros de entrenamiento de ministros. ¿Pero qué son ahora? Totalmente perdidos. Yo recibo de vez en cuando propaganda de ellos. Y aquí hay un curso que están ofreciendo. Cómo acomodar a los jóvenes de corte homosexual para que se sienten bien en sus iglesias. Y ahí están los profesores enseñando en institutos formados para guardar la doctrina evangélica, pero han perdido su norte, han caído en el deslizamiento histórico y en la actualidad son muy lejos de lo que era su visión original. Tal vez dirías, bueno, esto no nos va a suceder a nosotros, porque nosotros somos fieles a la Biblia, pero con el tiempo siempre existe el peligro del deslizamiento histórico, el alejarse de los motivos originales. Ahora vamos al tercer punto. Vamos a diagnosticar lo que es el deslizamiento histórico y analizarlo a través de este gráfico. 4 M's. Y los 4 M's forman parte de, yo llamo, una campana histórica. Una curva que ilustra el movimiento. Y tenemos el primer M, los mortales, movimiento, maquinaria y monumento.
El primero es a las 9 en la mañana, después a las 11, luego a la 1 y a las 3. Ahora bien, los hombres de Dios que hace 50 años que Dios levantó para el movimiento Lima al Encuentro con Dios. 3 ya están con el Señor. Roy Letourneau, Gene Kelly, Ken Opperman. De paso, 2 canadienses. Tengo que sacar pecho. Y el cuarto, todavía con nosotros, un argentino con un nombre inglés, Alfredo Smith. Estos son los hombres que Dios utilizó para dar empuje al movimiento Lima al Encuentro con Dios. Pero 3 de los 4 ya no están. Y pregunto, ¿qué de la visión original de ellos está en el liderazgo de la siguiente generación? Lo dejo como señal de interrogación. Y no solamente en los líderes pastores, pero los fieles que son seguidores de esos pastores, ¿entienden la visión original? Muchos de ustedes ni conocen estos 4 hombres. Tal vez han escuchado por allí. Pero ahí está el peligro. Alejados de la historia, paulatinamente empiezan a perder la perspectiva y caen en el deslizamiento histórico. El segundo punto es el movimiento. Es decir, los mortales comparten la visión y hay una buena respuesta y el movimiento nace. Hay reuniones, hay campañas evangelísticas en Lince, en Pueblo Libre, en Surco. Hace 25 años que empezaron esta iglesia en Surco y había una linda respuesta. También muchas peleas, muchos conflictos, muchas dificultades. Pero hay toda una historia que muestra el movimiento de Lima al Encuentro con Dios y el avance del Instituto Bíblico, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa? Con el tiempo sucede en las organizaciones un fenómeno conocido como la fosilización. ¿Qué es eso? Se convierten las cosas del movimiento en reglas, en normas, en maquinaria. Las normas, las indicaciones, los estatutos, etcétera, etcétera. Entonces, con este paso del tiempo, pierde el fuego original y caen en el legalismo, en las normas. Tenemos que hacerlo así, así, así. Esto es a la 1 de la tarde. Y luego, esa es la zona de peligro. Porque fíjense, a las 9 hasta las 11, la curva está ascendiendo, va en avance. Pero a la 1, ¿qué pasa? La curva empieza a caer. Y a la 1 es el punto de peligro, donde el liderazgo especialmente, pero no solamente el liderazgo, cada creyente tiene que estar de rodillas y preguntarle, Señor, ¿estamos en peligro de perder la pasión, la visión original? Y hay que estar abiertos. Es una zona de peligro. Luego llega el punto final del monumento. ¿Qué pasa en esa etapa del monumento? La gente levanta monumentos para recordar el pasado. Como por ejemplo, hay una historia del rey Saúl. Saúl dice, Saúl ha venido a Carmel y he aquí se levantó un monumento. Y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Se levantó un monumento. Ahora, yo no sé muy bien todos los detalles del español. Mi primer idioma es el inglés. Pero entiendo la diferencia entre un verbo normal y un verbo reflexivo. Se levantó quiere decir él mismo
levantó un monumento para él. No es que otros levantaron un monumento para él, sino que dice el texto, se levantó. Eso nos habla del peligro del orgullo en el liderazgo. Y debemos tener mucho cuidado y ser humildes y aprender de jóvenes. Los jóvenes emergentes deben tener voz en lo que está sucediendo en el movimiento Lima el Encuentro con Dios. Gracias por la sabiduría de los viejos, por los que tienen canas ya. Pero los jóvenes también tienen voz. Y Dios ha levantado muchos jóvenes en Lima el Encuentro con Dios. Total que ahí está el peligro. Hemos visto la definición, hemos mostrado cómo es el deslizamiento histórico, hemos diagnosticado los 4M. Ahora vamos a hablar sobre la detección del deslizamiento en algún movimiento. Y aquí voy a acudir a Arnoldo Cook, el autor del libro, y él habla de diferentes áreas donde él ve deslizamiento en la iglesia evangélica. Por ejemplo, él como profesor nos hablaba del peligro en un movimiento de perder autoridad o respeto por la palabra de Dios. Con el movimiento y con el tiempo podemos paulatinamente reemplazar la Biblia, la palabra de Dios, con el periódico. Y paulatinamente ya no estamos predicando la palabra, sino estamos predicando pensamiento de hombres. Todavía no sucede el Lima el Encuentro con Dios. Gracias a Dios hay hombres fieles que predican la palabra de Dios, pero es un peligro. Cuidado. Y especialmente en la hermenéutica, que es la ciencia de la interpretación de la Biblia. Yo he estado en clases donde están enseñando que no se puede hablar con certeza sobre lo que la Biblia dice, porque uno es subjetivo, uno trae su propia mente y corazón a la lectura, entonces trae un subjetivismo y uno no puede estar seguro si es la palabra de Dios o su propia interpretación de la palabra. Entonces por ahí crea confusión y crea incertidumbre. Hermanos, ese es un solo ejemplo. Tal vez otro ejemplo. John Stott, famoso evangélico, líder del mundo evangélico, pero paulatinamente cambió su concepto del infierno y terminando escribiendo, yo he leído sus documentos, negando el infierno, negando la existencia de un lugar eterno de sufrimiento, con sus argumentos muy fuertes. Un líder evangélico, felizmente, en su vejez, retractó sus ideas, reconoció su error, pero muchos le habían seguido por su influencia. Otra cosa, el 31 de octubre, es el día de Halloween, pero mayormente es el día de la Reforma, y celebramos las 5 solas. Justo este 31 de octubre que pasó hace pocos días. Y allí enfatizamos solamente la Escritura. Pero eso ya está en juego en muchas iglesias evangélicas. Entonces tenemos que reconocer la importancia de definir con claridad. Ahora bien, deslizamiento histórico puede ser confrontado. Si uno ve esa tendencia en tu iglesia, ¿qué se puede hacer? Ya, me voy a cambiar. Ya, la iglesia está perdiendo su norte. Mejor voy por otra latitud. Un momento. Uno puede ser instrumento de cambios. Y aquí vamos a hablar sobre cómo desarmar
esa tendencia. Escúcheme bien, ese es un punto un poco delicado para explicar. Ya estamos hablando de esa curva. Arnoldo Klug habló de la curva maldita. En español está bien hablar de la curva maldita, pero en inglés, damned curve, es como hablar lisuras. La curva maldita, cuando un movimiento cae, pasa del punto A al punto B. Pero hay la posibilidad de otro resurgimiento del movimiento y encontrarnos en el punto C y renovar el movimiento a través del avivamiento. Dios quiere, cuando un movimiento está en declive, Dios quiere renovar con una nueva visión, una nueva energía, una nueva unción del Espíritu Santo en el liderazgo y en todos los fieles. Su pastor me ha pedido compartir este tema con ustedes. Su pastor me invitó a exponer sobre, originalmente este era para pastores, pero su pastor me ha pedido, por favor, con mi iglesia, comparte este tema. Total que hay que ver cómo renovar. Aquí hay un consejo. La mayoría de las versiones de la curva de campana básica se enfocan en tomar una acción estratégica justo después del mediodía, antes del territorio del pendiente resbaladiza. En otras palabras, a las 9, a las 11, a la 1, dicen que a la 1 hay que tomar medidas. Pero este doctor Arnoldo Klug dice, debe iniciarse antes del punto máximo, antes de la 1 de la tarde, cuando es mediodía. El liderazgo tiene que discernir cuáles son las evidencias que estamos en declive o estamos rumbo al declive. El liderazgo tiene el deber de orar y discernir y actuar. Hermano, si estás aquí, Dios te da la responsabilidad, juntamente con el liderazgo de la iglesia, estar atento, vigilar por la salud espiritual de Led y de Sed. Tú dirías, no, tenemos gente arriba que nos está cuidando. Pero no debe lavar las manos, tiene que involucrarse de rodillas en oración y en avivamiento. Quiero hablarles sobre el avivamiento en tiempos de crisis. Cuando es momento de la maquinaria, a la 1 de la tarde, en la zona de peligro, allí Dios quiere introducir un nuevo elemento y producir otro resurgimiento de vitalidad espiritual. Y lo hace a través del avivamiento. Mi esposa es producto de un avivamiento. Hace 53 años, perdóname, ella experimentó un avivamiento muy profundo en un lugar que se llama Asbury. Lo curioso que en este año, en 2023, en un día 8 de febrero, en el mismo lugar, Dios se manifestó en esta misma universidad. Y hubo grandes obras de avivamiento que duraron como 3 meses. 100,000 personas visitaron un pueblito de población de 2,000 donde está la universidad para investigar y conocer. Yo quisiera invitarle a Marilyn a compartir cómo en 70 Dios le cambió la vida. Marilyn, con libertad de tiempo. Eso es peligroso.
Bueno, quiero compartir mi testimonio de cómo Jesús obró en mi vida. Yo nací en una familia cristiana. A la edad de 4 años y medio, entregué mi vida a Cristo al lado de mi mamá cuando ella estaba leyendo la Biblia a nosotros cada noche. Yo llegué a sus pies por amor. A la edad de 5 años, yo dije, ¿qué puedo hacer para Él? Él hizo tanto para mí. ¿Qué puedo hacer para Él? Entonces, prometí a Dios que iba a ser misionera. Y no cambié de idea durante todo mi colegio, aun con las burlas de mis compañeros de clase, con algunas personas diciendo, ¿cómo tú puedes ser misionera si ni aquí puedes hablar con nosotros? Porque era muy introvertida. Entonces, cuando terminé el colegio, yo fui al Instituto Bíblico de la Alianza en Canadá, Canadian Bible College. Bueno, llegué allí y dije, ahora yo puedo ser una persona diferente, porque estoy entre creyentes. Mis compañeras, tienen la misma fe que tengo yo, entonces aquí puedo dejar bajar la guardia. Bueno, en el primer año, toda la clase mía era rebelde contra todas las reglas del Instituto Bíblico. Eran un poco anticuadas y entonces empujamos a todas las reglas. Y al final, la señora encargada de las mujeres allí, a cada rato estaba jalando la oreja diciendo, Marilyn, no debes estar corriendo en los pasadizos durante las horas de estudios. No debes tener la luz prendida después de la hora de apagar la luz. No debes estar hablando demasiado fuerte en el baño una vez que está la hora de silencio. Entonces, cada rato tenía problemas con ella. Y entonces, cada noche yo llegaba a mi cuarto, he fallado otra vez. ¿Qué voy a hacer? Yo era la niña buena en mi casa, ahora soy la persona más desagradable. Lloraba, sabiendo que el Señor estaba triste. Y entonces llegaba el momento del avivamiento en Asbury. Es otro instituto, pero uno de nuestros profesores estuvo allí. Él dijo, lo que está pasando en este avivamiento es lo que necesita Canadian Bible College, donde estuve yo. Entonces él pagó pasaje para 3 estudiantes viajar para dar testimonio a nosotros en Canadian Bible College. Yo sentada, yo recuerdo, justo allí donde está al lado de la señora con blusa verde. La segunda puesta. Yo, cuando empezaron a dar testimonio de lo que el Señor estaba haciendo en sus propias vidas, cambiando sus actitudes, arreglando cuentas con sus padres, arreglando cuentas con sus profesores, yo dije, eso es lo que necesito. Salí de mi puesto y yo era una de las primeras para estar enfrente de rodillas llorando. Bueno, vino un profesor a mi lado, me dijo, Marilyn, ¿qué quieres? Y yo dije, yo no sé qué es lo que necesito, solamente que no me gusta
mi vida en este momento. Él me dijo, ¿tú has escuchado del Espíritu Santo? Sí, por supuesto, crecí en una iglesia aliancista. Hemos escuchado del Espíritu Santo, pero de lo que hace no estoy segura. Entonces Él me explicó que la misma manera que yo recibía a Cristo en mi corazón por medio de la fe y una oración sencilla, yo podía pedir al Espíritu Santo llegar a mi vida, llenarme con su poder y vivir dentro de mí para cambiar mis actitudes, mis acciones y las cosas que estaba haciendo mal. Oré en este momento. Yo sentía la paz de Dios. Salí de esta reunión que duró hasta más que la medianoche, desde las 10 de la mañana. Salí de esta reunión cambiada. Pero 2 semanas más tarde, como muchas veces, los estudiantes empezaron a preguntar, ¿eso ha sido real? ¿Ha sido un avivamiento o solamente las emociones? Yo dije, para mí era real. No sé si era para los demás, pero para mí Dios me cambió. Entonces yo dije, Señor, confirma lo que has hecho en mi vida hoy. Entonces cuando salí de la capilla esta mañana, allí estaba la señora que estaba encargada de las chicas. Yo dije, ay Señor, ¿qué he hecho? Yo pensé que ya estaba, no iba a estar en su oficina todos los días. Ya estoy portándome bien. Ella dijo, no te preocupes. Los profesores han tenido los ojos puestos en ti. Hemos visto lo que hiciste en este día, en el momento de avivamiento. Hemos visto un cambio tan radical en tu vida que vamos a dejarte regresar el próximo año. Yo no sabía que habían escrito una carta a mis padres diciendo que yo no podía regresar el próximo año por ser una traviesa, una inmadura, y ella dijo, ya puedes regresar. Yo dije, gracias a Dios, porque había prometido a Dios que iba a ser misionera y era el único sitio que podía prepararme para ser misionera. Él me salvó en este momento, me avivió y cambió mi vida. Gracias a la obra del Espíritu Santo en mi vida. Dios puede avivar tu vida. Dios te puede tocar aún en esta mañana. Tal vez has venido, bueno, otro domingo. ¿Quién será ese gringo que nos va a hablar? ¿Cómo será su español? De repente me aprovecho para dormir. Ya se han fijado, no se puede dormir cuando yo estoy predicando. Ni menos con Marilyn. Dios te ha traído. Dios ha puesto en el corazón de tu pastor esa inquietud por algún motivo. Yo no sé qué pasa en Surco y tampoco me ha explicado todos los sinsabores. Pero yo he estado en el ministerio por unos 46 años y entiendo algo de la realidad del ministerio, que no todo es color de rosa. De repente el Señor quiere tocar tu vida en esta mañana para cambiar la curva que va al punto B para que sea
una renovación del movimiento LED y SED. ¿Qué tipo de líder Dios utiliza para tener ese tipo de cambios? Discernimiento como los hijos de Isaacar, valentía para hablar, ser innovador. Muchos dicen, siempre lo hemos hecho así, pero el joven emergente piensa, de repente Dios quiere hacer algo nuevo y contempla las posibilidades innovadas, dispuesto a tomar riesgo, porque es riesgoso ser un líder. Mucha dependencia del Espíritu Santo, de rodillas, orando, Señor, pienso que me estás inquietando, pero no quiero hacer disparates, guíame por tu Espíritu Santo. Pasión por la gloria de Dios, no pasión por uno mismo. Cuidado, ni pasión principal para tu iglesia, sino pasión por la honra en la gloria de Dios. Y finalmente, autonegación. Como dijo Juan el Bautista, es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Amén. Es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Entonces, ya llegamos a la parte final del mensaje. Hemos hablado de estos 5 puntos: definición, demostración, un análisis o diagnóstico, detectar evidencias y cómo desarmar esa tendencia a través del avivamiento. 2 preguntas para terminar y luego el pastor nos va a dirigir en esta parte final. Pero son preguntas para reflexionar. ¿Qué hora es en Surco? Ahora en el primer culto algunos sacaron el reloj para ver, pero no estoy hablando de este tiempo. Estoy hablando del tiempo de Dios. Ya no son las 9, ya no son las 11. ¿Es el mediodía? ¿Es la 1? ¿O es ya la 3? Tiene que reflexionar sobre la hora. Y en tu opinión, ¿cuál es un punto importante en peligro de deslizamiento histórico en LED y en SED?